Temas de ciberseguridad en la hora de la radio. El sitio web del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, del INDAP, lleva más de 10 días secuestrado por hackers o por piratas informáticos que ha impedido tanto la dirección de la institución como a los usuarios del sistema acceder y utilizar herramientas e información de su página web. Y saben que no es primera vez que tenemos este tipo de hechos de pirateos informáticos con páginas institucionales, con páginas gubernamentales que pueden contener de información sensible. ¿Cuáles son las características de este ciberataque? Estamos con Patricio Quesada, él es especialista en ciberseguridad de la empresa Nivel 4. Patricio, gracias por estar con nosotros en la hora de la radio. Buenas noches, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Oye, mira, no es primera vez que vemos un hecho así, ¿o no? No, la verdad es que es frecuente últimamente, no solamente en organizaciones del Estado, sino que en empresas privadas también, este tipo de ataques de ransomware, que fue el que se identificó, en específico se identificó un ataque con el nombre de ransomware Lockbit, que tiene una particularidad que es bien interesante, que es un ransomware de servicio, es un ransomware que tú puedes ir a la dark web a pagar para obtener su servicio y poder generar ciberataques a instituciones tanto públicas como privadas. Esto es algo que está ocurriendo cada vez más seguido, no solamente en Chile, a nivel general, en todo el mundo, pero lamentablemente es efectivo que cuando afecta a organizaciones como INDAP, que es tan sensible para muchas personas, se siente, repercute en un tema de imagen pública. Y es algo que, bueno, le pasa a INDAP y le puede pasar a cualquier empresa, no importa el tamaño de la organización. Un ransomware es bastante devastador para ciertas organizaciones, especialmente las más pequeñas y medianas. ¿Por qué tan devastador? ¿Puede robar información? Aparte del robo de información, se trata de un secuestro de información. Mira, el ransomware, de alguna manera, ¿cómo actúa? Cuando la persona, o sea, cuando un usuario, por ejemplo, de un sistema hace clic y se genera la infección, que empieza a esparcirse por todo los sistemas informáticos de una empresa o la organización afectada, empieza a tomar el control de los equipos y te comienza a salir un mensaje donde te piden que pagues una cifra donde te encriptan la información y te piden que para poder entregarte la información de vuelta tú tienes que pagar. ¿Ya? De eso se trata de un secuestro. Ransom, de hecho, viene del pago de un servicio. Ransomware es un programa malicioso para que tú puedas cobrar un rescate. Entonces, ¿en qué sentido es devastador? Que te quita la información que tú usas, tus activos informáticos que tú usas constantemente para tus negocios, y te lo quita por varios días, o como lo que está pasando con INDAP, y no te deja acceder a ellos hasta que tú pagues la cifra de rescate convenida, que a veces son cifras irrisorias, porque estamos hablando de millones de dólares. No solamente, no es una cuestión de peso, porque esto, como te decía antes, tú puedes comprar estos servicios en la dark web y te piden o te exigen una cantidad de dinero que a veces tú no puedes pagar. Entonces, ¿qué sucede? Que pierdes negocios, pierdes oportunidades de negocio, pierdes tiempo, pierdes días y pierdes, en este caso, servicios que tú no puedes estar entregando, y como lo que está sucediendo, te devuelve varios años atrás a hacer el mismo trabajo en papel. O sea, en el fondo es así de grave, que impide que tengas oportunidad de negocio, que tu negocio funcione bien, y se produce el problema que no tienes la disponibilidad de la información, que es uno de los objetivos de la ciberseguridad, que la información sea confidencial, que no se altere la integridad de la información, y además la disponibilidad de los servicios en este caso. Claro. ¿Cómo este tipo de información que de la página de INDAP o de algún otro servicio del Estado es tan vulnerable? ¿Por qué? Mira, la verdad es que las vulnerabilidades pasan por varios aspectos. Primero están los de orden de la gestión de la administración de una organización. Una organización a veces no tiene políticas bien implementadas. Por ejemplo, digamos que, porque la mayor parte de todos estos ataques a todo esto viene del phishing. El phishing es este correo donde se hacen pasar por otras personas. El 90% de los ataques se inicia así. Pero, por ejemplo, si yo no tengo una buena política en mi organización y no tengo protección perimetral, muchas veces estos correos van a ingresar al sistema y llegan a la bandeja de entrada de las personas. Te puede pasar a ti, me puede pasar a mí en el aspecto cotidiano, y le pasa a las empresas todos los días.
y puede llegar ese correo a tu bandeja de entrada con este mensaje donde se hacen pasar por una organización donde te ponen un mensaje que da la impresión de urgencia, por ejemplo, pago de una factura, y tú no te diste cuenta, y como está, no sé, en el periodo de cierre de inventario o de mes, qué sé yo, vas, haces clic y descargas, y te dice hay un archivo que tú tienes que ver, y tú lo descargas y se empieza a dar la infección. Eso pasa porque no hay una política, por ejemplo, para controlar qué correos entran o no. También hay otro tema que tiene que ver con los privilegios. Dentro de las organizaciones a veces hay muchos privilegios estándares que vienen cuando tú compras las tecnologías y no le ponen las reglas. Y resulta que muchos usuarios que están en el sistema tienen los mismos privilegios y no necesariamente son usuarios que deberían tener esos accesos, sino que más bien limitados. Por ejemplo, si yo soy un usuario que simplemente voy a administrar información, mi perfil general debería tener esos límites, que yo pueda solamente gestionar ciertos tipos de datos. Pero resulta que muchas veces yo no lo sé, lo ignoro como usuario, y también lo ignora quien hace la gestión, de que esa persona puede tener demasiado acceso, y entonces facilita que cuando se genere la infección dentro de esa persona se expanda rápidamente por la organización. Y bueno, hay otros temas que tienen que ver también con las personas, los mismos usuarios, para darse cuenta de que están frente a un ransomware. Como te decía, muchas veces se trata de mensajes que te alertan, que tratan de generar cierto grado de no pensar, sino que de hacer clic. Cuando tú haces ese clic, se produce la infección de tu dispositivo, de todos los sistemas que tú tienes, y a través de tus cuentas empiezan a infectar a otros equipos y se llevan a todos los sistemas. Lo más probable es que, por ejemplo, INDAP, que está en todo el país, puede haber sido que un usuario que tenía altos privilegios hizo clic y empezó a infectarse en toda la red, hasta tomar y secuestrar todos los datos. ¿Se sabe qué está haciendo INDAP o cómo puede recuperar esa información sin pagar un rescate? Mira, en específico esto es algo que está llevando INDAP por su lado, no es algo público, y me parece que está bien porque cada organización es su negocio y ellos tienen sus profesionales y sus expertos. Ellos tienen que definir qué es lo que tengo que hacer o cuáles son los pasos a seguir. Ellos se pueden estar asesorando ahora con alguna entidad que lo esté apoyando para esta gestión. Bueno, de hecho, ellos anunciaron que el apoyo primero que tuvieron fue con el gobierno para poder definir ciertas cosas. Pero hay también han manifestado que hay ciertos progresos. Por ejemplo, tienen la certeza, según lo que mencionaban en un artículo que leí, de que los respaldos están bien. Y eso es súper importante, porque cuando tú tienes este tipo de ataques, muchas veces lo que hay es que las organizaciones no respaldan la información. Entonces tú pierdes todo. No tienen que necesariamente reconstruir. Al tener los respaldos ya se produce un tema que es muy importante, que más allá que pierdes no pierdes el control de toda la información. El único problema que podría haber de aquí en adelante es que esa información después la estén vendiendo como base de datos en otros sitios. Pero eso, por lo menos cuando tú tienes la información, quiere decir que puedes seguir trabajando, puedes seguir haciendo la gestión. Ahora, esto no tiene un plazo específico cuando termine, porque INDAP tiene que estar limpiando en este momento, me imagino, muchos dispositivos para ponerse de nuevo en marcha, y es un tema que no solamente lleva tiempo, sino que además cuesta recursos que tiene que invertir para mejorar la resiliencia de la organización, y eso es muy importante. ¿Esto significa, en práctico, que tienen que volver a formatear computadores, encontrar el computador donde partió la infección? ¿Es así? Hay una necesidad. Mira, aquí depende de la urgencia. Tú tienes que decir qué es lo más importante, que el negocio vuelva a estar operativo. La continuidad operativa es fundamental. Entonces, si yo fuera INDAP, diría, bueno, me tengo que preocupar primero de que pueda volver a estar arriba en todo mi sistema, pero además que tenga la capacidad de que esos sistemas que estén arriba estén limpios. Eso quiere decir que yo tengo que descartar limpiar o formatear los dispositivos que estén mal. Tiene que haber un tema de limpieza. Aparte, las reglas tengo que ordenar básicamente, no sé las características específicas porque no se han hecho públicas de cómo se produce la infección, pero tengo que llegar a eso. Es un paso súper importante también cuando tú defines qué fue lo que te pasó, el análisis forense, por ejemplo. Saber cómo se produjo la infección es muy importante porque te prepara en el futuro para que no te suceda de nuevo. Aquí hay mucho de aprendizaje en este sentido. No todos los ataques, los ataques pueden ser muy similares en su estructura,
pero no todos funcionan igual, porque los negocios son todos distintos. En ese sentido, lo importante que INDAP tiene que, me imagino que está haciendo, es limpiando efectivamente equipo y preparándose para tener alguna parte lista de aquí a 10 días, creo que se habían comprometido para poder salir adelante y que el sitio web esté disponible, por último, con información, y después de a poco volviendo los sistemas paulatinamente a estar todos disponibles. Tiene que también evaluar cuáles son los servicios prioritarios y además, me imagino que si están trabajando de nuevo en papel, tiene que actualizar toda la información a la nueva base para que todo se coordine correctamente, porque si siguen con los negocios en papel, tiene que eso también en la práctica llevarlo a las bases que están haciendo para que esté disponible todo al mismo tiempo. No sería ideal que, por ejemplo, yo esté volviendo al sistema electrónico y hayan algunas operaciones que no hayan quedado registradas. Entonces, es un tema complicado lo que tienen por delante, es un tema donde requieren mucho trabajo, mucho talento profesional que hace falta en Chile y hace falta en general en el mundo, y les va a tomar un poco de tiempo. Pero también hay un llamado a ser paciente, porque esto, así como le pasa al INDAP, insisto, le puede pasar a cualquier organización pública o privada. El problema es el timing, porque venimos de una semana después de una tragedia. Claro. Y el INDAP se hace indispensable para poder realizar el catastro de todos los productores del rubro que fueron afectados por las lluvias o por los desbordes de los ríos. Entonces, bueno, uno no maneja estas circunstancias. Esto fue absolutamente fortuito, porque de hecho ellos mismos lo dicen. Este incidente los empieza a afectar antes de temporal. O sea, lamentablemente coincidieron dos fenómenos que no deberían coincidir, que no es bueno que coincidan, así que se generó la tormenta perfecta. Claro. Pero te lo digo así, esto al atacante no le interesa. Desde el punto de vista del atacante es mejor, porque tiene mejores condiciones para pedir un rescate. Ahora, la recomendación es no pagar, y es algo además que va a quedar muy claro en el proyecto de ley de marco de ciberseguridad, donde dice específicamente que para organizaciones del Estado y para muchas organizaciones que sean críticas no está permitido ransomware. Básicamente vamos a eliminar esa alternativa dentro del procedimiento de cualquier expectativa que cualquier entidad crítica o del Estado tenga en caso de ser afectado por este tipo de incidentes. Era lo que te iba a preguntar, y ya lo último, Patricio, respecto de nuestra normativa en materia de ciberseguridad. ¿Existe normativa en materia de ciberseguridad en Chile? La verdad es que estamos avanzando bastante. O sea, hay expectativas de que este año vamos a tener eso, que es una ley de ciberseguridad que es muy importante tenerla, está dentro de los compromisos que se habían acordado de seguridad, así que la expectativa es alta que este año podamos contar con la Agencia Nacional de Ciberseguridad, pero en materia de lo que ya tenemos es, por ejemplo, la ley de delitos informáticos. O sea, aquí viene también el tema del análisis forense. Si tú logras detectar quién fue, la ley de delitos informáticos opera. En función del convenio de Budapest también podemos solicitar que si se encuentra el responsable en Europa, por ejemplo, se le pueda requerir la búsqueda. Tenemos hoy día entonces la ley de delitos informáticos, tenemos la política nacional de ciberseguridad actualizada, la que duró los primeros 5 años ya se acabó el año pasado, y ahora tenemos una nueva política nacional de ciberseguridad. Eso nos ayuda a tener gobernanza. Tenemos este proyecto de ley de ciberseguridad que va a dejar bien cimentadas las bases, por lo menos del Estado, con la Agencia Nacional a la cabeza, el CECIR nacional por debajo, y hay reglas que tienen que cumplir. Por ejemplo, una regla muy importante que cumplió efectivamente INDAP es que desde el año pasado, en diciembre del año pasado, se firmó el decreto 273 que obligaba a las organizaciones a informar inmediatamente al CECIR dentro del plazo de 3 horas desde que se conocía el incidente sobre la ocurrencia del incidente. Porque ¿qué pasaba? Era muy común que las organizaciones sufrían incidentes y trataban de no decir nada, mantener esto en silencio. ¿Cuál es el problema? Por la cuestión reputacional. Por la reputación, efectivamente, porque tú no quieres verte afectado de tu imagen. Pero ¿cuál es el problema de eso? Que lo que te afecta a ti de pronto, a tu entidad, si tú eres parte de un mismo sistema económico, le puede afectar a otro similar. Por ejemplo, si le está llegando un ataque a un banco, claro, yo quiero mantener la imagen lo más posible,
que no se afecte, pero resulta que ese ataque también le podría estar afectando a otra entidad bancaria. Entonces tiene que haber un sistema de comunicación, que es lo que se incentiva acá a través del CECIP, para que se puedan comunicar entre las organizaciones o con el regulador a cargo, por ejemplo la CMF, para que se vayan comunicando sobre lo que está pasando. O sea, es importante que distintas áreas de la economía, las áreas financieras, las bancarias, la salud, qué sé yo, estén en contacto cuando algo le ocurra, cuando ocurra un incidente dentro de ellas, porque las características pueden ser similares. Entonces ellos tienen que estar prepararse por un eventual ataque que les pueda afectar también a otras organizaciones, pues no queremos que el sector completo se venga abajo, sino que cuando le afecte a una entidad, a lo mejor se aísle por un momento esa entidad para que se pueda recuperar y efectivamente se mejoren las capacidades de resiliencia y también que haya cooperación de parte de las mismas organizaciones para y ahora del Estado y con la agencia en el fondo cuando surja, para que se puedan poner en marcha o de nuevo adelante, porque son organizaciones súper fundamentales. El DAP es fundamental, es crítico y necesita apoyo hoy día, más que crítica, necesita que todos estemos apoyando a que se recupere, y lo mismo pasa cuando ocurre una organización sensible, ya sea pública o privada, que nos sirve a todos. Claro. Patricio Quesada es especialista en ciberseguridad de nivel 4. Patricio, gracias por haber estado con nosotros esta noche, que te vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes, buenas noches. A ti, gracias.